Seguimos en Vinculados hasta las 14 y este es momento de saludar y recibir a Nicolás Russo, nuestro experto en finanzas exitosas. Nico, ¿cómo estás? Lili, con todo para adelante. Esa es la actitud, Nico. Y hoy vamos a tocar un tema sensible, un tema que me parece que nunca tocamos en este espacio, ¿verdad? Lili, yo creo que no, y la verdad que creo que todos tenemos alguna situación así, muy cercana, que enfrentar, que ponerle de pecho a las balas, y que si bien confiamos en Dios, pero tenemos que poner los pies en la tierra, los pies en remojo y accionar y pensar y planificar y resolver, que tiene que ver con que a veces muchos de nosotros tenemos algún familiar o un ser querido con alguna discapacidad. Sí. Y por ende hay cosas que las enfrentamos juntos hoy, que estamos, pero también hay que pensar en el largo plazo, que quizás nosotros que le estamos haciendo el aguante a alguien que queremos, que amamos con todo el corazón, quizás el día de mañana no estamos nosotros o no estemos en condiciones físicas de seguir ayudando al otro. Ujú. Y el otro, si tiene su discapacidad y si sigue con esa situación, no nos va a tener a nosotros o no estamos en condiciones de seguir haciendo lo que hoy hacemos. Sí, Y la realidad, Lili, que es un tema muy sensible. dificilísimo de Sí. abordar. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que pasan esto a veces se retraen, o no lo llegan a asumir, o lo supera, o ya es un tema que no quieren ni siquiera hablar, porque apenas si pueden sortear el hoy y menos que menos estar pensando en dentro de 10, 20 años qué va a pasar. Tal cual. Y la realidad es que por más que ignoremos el tema, no va a cambiar la situación. ¿Qué quiero decir? Podemos orar por un milagro o lo que sea, pero hay cosas que podemos orar y decir, Dios, mira, si esto te compete, haceme la segunda. Ujú. Pero hay otras que yo tengo que lidiar con lo que tengo. Me pasó con un muchacho que quiero mucho, que tiene un hijo hermoso, que el jovencito tiene una situación de Asperger, una condición, y Sí. la verdad que tiene muchísimos logros, pero también tiene un montón de situaciones que enfrentar. Y el papá, en un momento muy a corazón quebrado, me dijo, mira, Nico, los papás que tenemos estas situaciones, con nuestros hijos así, tenemos dos inquietudes. Me dice, una, ¿por qué a mí? Ujú. Y la Claro. otra, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Me dice, la primera, me dice, me arreglo con Dios, me dice, yo me enojo con Dios, hablo, voy, vengo. Me dice, pero la segunda me gustaría que me ayudes a pensar cosas, a moverme. Me dice, ayúdame a esto que a veces él no lo puede hablar en su caso, ni siquiera con su pareja, estas inquietudes. Me dice, mira, dame una mano como amigo, me dice, para empezar a hablar de estas cosas, a resolver, a pensar, bueno, me pareció bueno y de ahí surgió mi inquietud, no solo a veces por temas personales o familiares, sino por amigos que piden esa mano. Entonces, ¿qué cosa yo veo, Lili? Es primero que hay gente que está, llamémoslo, en la defensiva. ¿Por qué? Porque las cosas que te pasan son dolorosísimas, entonces Claro. uno está media contramano, a la defensiva con Dios, a la defensiva con los demás, porque a los demás no les pasa lo que me pasan a mí, entonces no me entienden, entonces no quieren hablar, y todos sabemos que es peor, porque es como yo con el mundo, y me personas, Lili, que vos sabés ni, ni que le preguntes nada, algo que puede ser feo o angustia. Te estoy Pero este perdiendo, muchacho, te estoy perdiendo la señal, Nico, no te estoy escuchando con dificultad. ahí, mejor. A ver. Un tema que estamos tocando que es muy sensible, pero bueno, no escapa a la realidad de muchas personas. A ver si podemos ¿Se me recuperar un... escucha bien? Sí, a ver. Ahí se me escucha. Bueno, te decía, una de las cosas que yo hablaba con este hombre, en el caso de él, bueno, él tenía un trabajo en blanco, que no muchos tienen, y bueno, yo lo primero que le dije es tratar de hablar con la gente de recursos humanos, saber qué pasa con el trabajo que vos tenés, en cuanto al seguro que tenés a veces colectivo, si sirve, si no sirve, si es algo que le dejas a tu familia. O sea, no es un tema de decir, yo creo que tengo un seguro. El que tiene un beneficio de trabajar en blanco tiene que averiguar estas cosas. Después también lo orienté a él en su caso, porque él había averiguado y se dio cuenta que el seguro que él tenía era de 2 pesos, o sea, no, entre comillas, no se podría ir tranquilo. Entonces le ayudé a que él pueda resolver y que tenga un seguro a título individual, no que se lo saque la empresa, sino que él lo saque. Él puede poner como beneficiario, no sé, a su esposa o a su hijo que quizás no está con esta patología o esta dificultad,
y él lo puede poner cuando a él le pase algo, sea una incapacidad, una enfermedad grave, un fallecimiento, lo puede poner a que ese beneficiario que él elige, que obviamente no va a ser un jovencito, no sé, con una problemática, sino que una persona que hoy pueda hacer bien con el manejo del dinero, él lo puede pedir que quizás ese familiar lo cobre todo junto como una renta, como si fuera una Ajá. renta vitalicia, como una mensualidad, ¿me entendés? Ah, Para, sí, qué no bueno sé, eso. claro, se puede pedir en un formato de cobro, decir, bueno, si yo como papá no estoy, tengo un seguro más allá del trabajo, me gustaría que, no sé, mi hijo Martín cobre un dinero mensual, pero ¿para qué? Para dárselo y administrarnos al hermano que se llama Nicolás, que está con esta dificultad. ¿Me Ujú. entendés? Entonces vos como seguro beneficiás a alguien que sabes que va a poder hacer unas buenas armas con el dinero y se lo podés hacer que lo cobre todo junto, una mensualidad, con la idea de decir, quiero que esto quede para mi hijo, pero te lo quiero dar a vos para que se lo gestiones mensualmente. Entonces, esos temas fue muy bueno a este papá y lo resolvimos así. Le ayudamos a averiguar qué tenía en el trabajo Sí. y que saque un seguro individual, que a ver, cualquier papá que tiene un auto y protege al auto no va a tener drama en hacer un seguro pensando en la necesidad de su hijo. ¿Pensando en qué cosa, Lili? La escuela que quizá va a necesitar el día de mañana, Claro. un cuidador, un ayudante. Hay un montón de gastos que siguen aunque nosotros no estemos. Después hubo casos, Lili, que le digo a la gente que se maneje con abogados que están en situaciones a veces de familia, porque pues me pasó con casos de personas a veces muy llegadas, que el hijo o la persona que está con una dificultad tiene una dificultad muy grave. ¿Qué significa? Que no es una patología sencilla y que directamente cuando el papá quizás no esté, hay que hacer lo que se llama, creo que se llama curatela, Claro, una que es como curatela. una situación como diciendo legal, donde Ujú. esa persona se le anula su capacidad, podemos decir, de firmar algo, de tomar decisiones. Esa persona no puede decidir por sí misma, ¿me entendés? Por la patología que tiene. Entonces alguien se tiene que hacer cargo de alguna forma de las decisiones de esa persona, ¿me seguís? O sea, no soy Sí. abogado, disculpen si estoy diciendo una burrada, pero lo que quiero es que la gente se mueva porque hay gente que dice, nunca escuché ese término. Ujú. Hay alguna persona que si vos no vas a estar, se va a tener que hacer cargo de esa persona. Entonces va a tener que firmar, tomar decisiones en pos de esa situación. Pero para eso hay que hacer un trámite antes, no es de dopingüe cuando no esté, bueno, que el Estado designe al primo Joaquín que se haga cargo de la situación, ¿me entendés? Sí. Yo como papá o como hermano tengo que averiguar si a mi familiar, que el día de mañana no se puede hacer frente a la vida a él, ¿cómo hago ese trámite? ¿Cómo se resuelve? ¿Por qué? Porque no tiene capacidad esa persona para tomar decisiones. Bueno, legalmente hay que darle la capacidad a esa alguien, se llama curatela, y eso debe llevar trámite, Lili, como todo el trámite del arbolito que ya conocemos. Ujú. Después también, Lili, otra inquietud que veo que algunos papás me preguntaron es, por ejemplo, che, yo tengo una pensión que, no sé, mi hijo está cobrando con el tema este que surgió, viste, que te sacan las pensiones por discapacidad, de Sí. dopingüe, Sí, sí, sí. situaciones horribles que hemos pasado, bueno. Sí, sí, estamos Hoy pasando. estando, bueno, Lili, estando hoy en esta situación no tenemos ni idea qué nos está pasando y qué nos va a pasar. Bueno, hay gente que no sabe decir, che, cuando yo no esté, porque hoy no sé, mi familiar tiene una pensión o por ejemplo, yo le voy a dejar a mi familiar una pensión y esa pensión se traslada a un hijo con discapacidad, no se traslada, o sea, cuando yo me muera, viste que cuando, no sé, se muere el hombre que tiene un trabajo, le dan una pensión a la esposa, por ejemplo. Ujú. Bueno, si tengo un hijo con discapacidad, esa pensión que va para mi esposa, ¿se la trasladan a mi hijo con discapacidad? Claro. No se la trasladan, ¿me entendés? Y, ¿Qué necesita? ¿Tiene que hacer un trámite de cero? Bueno, ¿qué le decimos todos? Un trámite del arbolito, pero que usted niegue la situación, no ganamos nada. ujú. Averigüe estas cosas. Sí, su hijo puede recibir una pensión porque tiene una discapacidad hasta tal edad, o por siempre, o la pensión va a ser un porcentaje de tanto, o no, la pensión. Bueno, eso no se lo vamos a poder resolver en un programa de radio. ¿Qué decimos? Levante, yo sé que a veces obviamos este tema, vaya y averigüe y toque timbre para saber qué está pasando. Y después, Lili, ni hablar, yo digo a veces con el tema del patrimonio. Yo la otra vez me ponía a pensar en una jovencita que tenía unos 30 pirulos y que tiene una dificultad mental que quizás legalmente no está, podremos ir con bajo una curatela, etcétera, pero yo dije, si esta persona que el día de mañana, si los papás no están, y la casa le queda, obviamente, viste que por la ley te queda una de a vos, aparte de tu hermana, Sí. ¿no? O sea, es ley argentina, no puedo, ah, algo que hablemos de esto de la curatela, etcétera, que habría que averiguar, ¿no? Pero digamos, yo no puedo anular la parte
que no le quiero dar a mi hija porque tiene alguna dificultad de salud y digo, bueno, la desheredo y le doy toda la otra hermana, ¿me entendés? No sé, hay cosas que no se pueden hacer. Y yo me puse a hablar con este familiar y le decía, le digo, mira, cuando papá no estén, le digo, vos Uy, parte de tu... ¿Se me escucha ahí? se te corta. Hola. Se Bueno, te te corta. decía, cuando los papás no estén, le decía a esta mujer, le digo, esta casa, este patrimonio, estos bienes van a quedar parte tuya y parte de esta persona con dificultad. Sí, ¿Cómo queda eso? Y la persona me dijo, no, no sé, no se puede tocar el tema ni con la familia. Le digo, está bien. Le digo, pero si a esta persona que tiene una gran dificultad no tiene un bloqueo, llamémoslo legal, para hacerse dinero, le digo, puede venir algún pillo, disculpemos la palabra, que se le haga el amigo, el novio, o qué sé yo, y que le diga, sí, vamos a mudarnos en tal lado, o saquemos un préstamo, o la parte que a vos te corresponde, hagamos así, así, asá. ujú, Y me dice, sí, la verdad que la persona esa es muy vulnerable, no tiene un bloqueo legal, pero sería muy vulnerable si parte de una herencia le cae, ajá, porque queda el mejor postor. Entonces, ¿qué le dije a esta ah, persona? Le digo, mira, yo no soy abogado, yo solo genero inquietudes para que te desafíes, no te preocupes. Entonces, sí, ¿qué empecé a ver, Lili? El tema del seguro de vida, averiguar de las pensiones, las curatelas, ¿sí? Los bienes que tenemos, y ni hablar, Lili, el tema de prepagas, obras sociales, que hoy es un gran tema. Quizás hay sí, una persona que tiene un problema de salud que tiene la prepaga únicamente porque sus familiares tienen un trabajo que se la extienden. claro. Y cuando yo no trabaje más, sea porque me echen o yo no estoy más, ¿qué pasa con eso? Porque las personas tienen asistencia médica, tienen medicamentos muy costosos, terapias. Bueno, esas cosas hay que ir y sentarse en la prepaga, Sí, o con el seguro. trabajo, con el de recursos humanos. Hay que moverse, bloquearse, Lili, no gana nada, hay que activar, hay que preguntar, ¿está bien? Lo que yo no haga por el otro no lo puede hacer quizás por mí mismo, por sí mismo, ¿está bien? Entonces, Ujú. queremos dejar eso a la gente que queremos que nos escucha, activemos, salgamos del bloqueo, salgamos de la bronca, escribamos, preguntemos, googleemos, buscamos en YouTube, en abogado, en la prepaga, en el trabajo, Lili, hagamos algo mientras estamos sanitos y estamos pilas y estamos con ganas, porque creo que podemos hacer mucho por ese familiar, aun si no estuviéramos. Excelente. Temas, como dijimos ya y repetimos, sensibles, pero necesarios, necesarios como para ir previendo situaciones. Así que te agradezco mucho, Nicolás Russo. Esta charla la pueden escuchar en Nicolás Russo, Planificación Financiera, en su sitio está en YouTube. Gracias, Nico. Lili, un placer, porque a veces el amor, ¿sabes qué es? No es solo un cariño, sino que es gestión, es averiguación, es moverse y hacer trámites. Amemos a la gente también en toda esta gestión que a veces lleva mucho tiempo. Amén. Gracias, ¿Mm? muchísimas gracias, Un cariño, Nico. Lili. Chau, chau. Nicolás Russo.